Muy bien, doctor. Pues reabrimos y continúen con la cuestión. Gracias, señor presidente, muy amable. Bueno, había acordado con la indicación del complejo contexto normativo existente a la época de los hechos. Y decía que en síntesis esta normativa procura estructurar la lucha desde el Poder Ejecutivo Nacional, creando un concepto de seguridad interior, ampliar las atribuciones del Consejo de Defensa, ampliar territorialmente la misión de las Fuerzas Armadas, que ahora tenían la responsabilidad de ejecución de operaciones militares y de seguridad en todo el país, a diferencia de lo que disponía anteriormente el decreto 261, que se refería solamente a la provincia de Tucumán y había equiparado lo que se llama el operativo independiente. También tenía dar participación en la lucha de las fuerzas de seguridad en la Policía Nacional y Prefectura Naval, policías y servicios penitenciarios de todo el país, y afectar funcionalmente a la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación, a la Secretaría de Informaciones del Estado y bueno, también a las carteras de Economía, de Bienestar, de Educación y Cultura, de Trabajo y creo que no estoy olvidando ninguno. Y de Justicia, perdón. También disponer la coordinación con las autoridades nacionales y provinciales y municipales en la ejecución de medidas de interés en la lucha contra la subversión. El dictado de estos decretos por un gobierno constitucional procura enfrentar una creciente violencia en distintos puntos del país. Recordamos que este es un juicio penal en el que, en lugar de plantearse lo atinado o no de determinada medida o la corrección de una política de gobierno frente a un hecho histórico determinado, propio de conclusiones reservadas a los historiadores, debe procurarse establecer la responsabilidad de personas que actuaron en ejercicio de sus funciones y dentro de un marco normativo que no estaban facultados para desobedecer o cuestionar. Cabe tener presente que tanto los decretos del Poder Ejecutivo Nacional como las directivas del Ejército dictadas en su consecuencia y el ejercicio de atribuciones legalmente conferidas no fueron en el marco del estado de sitio al que hiciéramos referencia anteriormente y que fue implementado en el año 1974. De lo expuesto, podemos concluir entonces que durante el periodo enunciado como el 75 hasta marzo del 76 hasta el 24 de marzo del 76 existió un estado de sitio de derecho en el que no existió la suspensión absoluta del ejercicio, periodo 75 hasta 76, la suspensión absoluta del ejercicio, no existió la suspensión absoluta del ejercicio de las garantías constitucionales, tal como lo corrobora numerosa jurisprudencia de la época. Sin perjuicio de ello, cabe tener en cuenta que hasta finalizar la década del 70, el derecho judicial de la Corte consideró que, como principio, eran irrevisables judicialmente, o sea, exentas del control judicial, las medidas de arresto o traslado de personas y solamente cabía la revisión judicial según la Corte si el presidente aplicaba una pena o si demoraba o denegaba la opción que el arresto o traslado había formulado para salir del país. El arrestado o trasladado había formulado. El gobierno constitucional, antes de su derrocamiento, sancionó además normas de fondo y procesales que estaban dirigidas a prevenir o reprimir la actividad terrorista. Las principales fueron la 2642 de enero del 74, que introdujo distintas reformas al Código Penal, creándose nuevas figuras y elevando las escalas penales de otras ya existentes en relación a delitos de connotación subversiva. Y en septiembre del año 74, la 2840, a la que ya hice referencia, que estableció un régimen de penalidades para distintas actividades consideradas en aquel entonces por el Congreso de la Nación como terroristas. Y los decretos 807 de abril del 75, 642 de febrero del 76 y 1078 de marzo del 76, a través de los cuales se reglamentó el trámite de la opción para salir del país durante el estado de sitio. Por su parte, en base a lo prescrito en el Código Procesal Penal de la Nación vigente en aquella época, esta defensa demostrará que la actuación del personal policial o militar respondía en muchos casos a la instrucción policial de los delitos autorizada por ese código. En ese texto legal se disponía, artículo 181, en los casos de prevención de los funcionarios de policía, el sumario comenzará con las actuaciones y diligencias practicadas por dichos funcionarios. Artículo 184. En los delitos públicos, los funcionarios de policía tendrán las siguientes obligaciones y facultades
militares. Averiguar los delitos que se cometan en el distrito de su jurisdicción. 3. Verificar sin demora las diligencias necesarias para hacer constar las huellas o rastros aparentes del delito cuando haya peligro de que esas huellas desaparezcan si se retardasen esas diligencias. Si el retardo no ofreciere peligro, se limitarán a tomar las medidas necesarias a fin de que las huellas del hecho no desaparezcan y que el estado de los lugares no sea modificado. 4. Proceder a la detención del presunto culpable en los casos mencionados en el artículo 4, el inciso 4, y 5. Recoger las pruebas y demás antecedentes que puedan adquirir en los momentos de la ejecución del hecho y practicar todas las diligencias urgentes que se consideren necesarias para establecer su existencia y determinar los culpables. Proceder a todos los exámenes, indagaciones y pesquisas que juzguen necesarias, recibiendo las declaraciones de los ofendidos y los informes, noticias y esclarecimientos que puedan servir al descubrimiento de la verdad de las demás personas que puedan prestarlas. Secuestrar los instrumentos del delito, conservar el comunicado al delincuente si la investigación criminal lo exigiere, impedir, si lo juzgan conveniente, que ninguna persona se aparte del lugar del delito o sus adyacencias antes de concluir las diligencias de investigación y remitir los contraventores a la autoridad competente a fin de que les sean aplicadas las penas si estuvieran incorridos, si no tuvieran alguna excusa o justificación legal, hacer uso de la fuerza cada vez que fuese indispensable para el debido desempeño de sus atribuciones. En el título tercero, la instrucción, artículo 195, decía que la instrucción del sumario corresponde a los jueces, a quienes el juzgamiento de los delitos que les sirve de objeto, y sin perjuicio de las atribuciones conferidas a los funcionarios de policía en los títulos anteriores. Al mismo tiempo, es decir, en 1975, en el Senado existían varios proyectos de normas que debían ser tratadas en sesiones extraordinarias de la Cámara con la finalidad de arbitrar medidas legales para hacer cesar la violencia por la que atravesaba en aquel entonces el país con la intervención de los grupos radicalizados de derecha e izquierda. Cabe recordar que la Cámara Federal, de vuelta en la pausa 13, resaltó en las líneas generales de algunos de estos proyectos de leyes tratados en el Congreso Nacional por las autoridades democráticas. Puede verse en el capítulo 8 de Considerando Segundo. Señala el Tribunal que estos proyectos tendían a establecer un procedimiento sumarísimo para ciertos delitos de competencia de la justicia nacional en lo federal, incriminar el regreso al territorio argentino de quienes hubieran hecho el uso del derecho de opción previsto en el artículo 23 de la Constitución Nacional, extender la jurisdicción de los jueces nacionales al lugar al que fueran trasladados los detenidos con proceso y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, incriminar a quienes promovieran paros, huelgas o desenvolvimiento irregular de las actividades en empresas que presten servicios públicos, facultar a las Fuerzas Armadas a efectuar la prevención sumarial prevista en el Código de Procedimientos en materia penal cuando se trate de juicios sujetos al procedimiento sumarísimo previsto previamente, crear salas en distintas cámaras federales de apelación en el interior del país, incriminar penalmente la ayuda económica a la llamada subversión. La Cámara Federal estimó que toda esta legislación especial obedeció fundamentalmente a que las policías habían sido rebasadas en su capacidad de acción por las organizaciones armadas. Asimismo, el tribunal mencionado, es decir, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal, interpretó que dicha normativa, específicamente los decretos 261, 2770, 2771 y 2772 del 75, no resultaban ilegales o contrarios a la Constitución, a pesar de la terminología empleada en alguno de ellos. Conforme lo afirmado por la Cámara, por aniquilamiento debía entenderse dar término definitivo o quebrar la voluntad de combate de los grupos subversivos, pero nunca la eliminación física de esos delincuentes. La Cámara Federal explicó además que resultaba inaceptable sostener que el concepto de aniquilamiento insertado en esos decretos implicaba ordenar la eliminación física de los integrantes de los grupos a los que se combatía cuando se encontraran fuera de combate y aún después de haber sido desarmados y apresados. Es decir, la Cámara Federal admitió en la sentencia del 85 que el término aniquilamiento no implicaba por sí mismo algún tipo de proceder ilegítimo, y tampoco lo hacen los reglamentos dictados en su consecuencia. En el capítulo 9 de Considerando Segundo de la misma sentencia que vengo analizando, la Cámara Federal sostuvo que el gobierno constitucional contaba con los medios legales necesarios para combatir el terrorismo y que la política criminal contenida en esa normativa no fue alterado de modo significativo por las autoridades militares que usurparon el poder a partir del 24 de marzo. En cambio, lo que sí hicieron fue implementar un modo clandestino de represión y que eso fue ilegal. A
Afirmó la Cámara también, en el considerado quinto punto I, que la ilegitimidad del sistema, su apartamiento de las normas legales, aún de excepción, nace no del apresamiento violento en sí mismo, sino del ocultamiento de la atención, del destino de las personas apresadas y de su sometimiento a condiciones de cautiverio inadmisible cualquiera fuera la razón que pudiera llegarse para ello. Interesa ahora recordar que en esa oportunidad la Cámara Federal expresó que antes y después del 24 de marzo del 76 el Estado contaba con instrumentos legales para procurar sus fines de autoconservación y combatir dentro de la legalidad a las organizaciones armadas. Precisó además que antes y después de esa fecha rigieron las garantías constitucionales que nunca fueron abrogadas ni suspendidas, sino en la medida limitada por el estado de sitio. El objetivo era aplicar la legalidad de su declaración. Señaló también que para hacer cumplir los instrumentos legales existentes para luchar contra la llamada subversión, el Estado contaba con su imperium, emergente de la posibilidad de emplear las fuerzas policiales y de seguridad. A ello se sumó, a partir de octubre de 1975, la intervención de las Fuerzas Armadas, lo cual no fue jamás valorado como la ruptura con el Estado de Derecho, ni mucho menos. Lo mismo que hoy tampoco podría predicarse una conclusión de este tipo a partir del reciente decreto 683 del 2018. La conclusión que en este aspecto realiza la Cámara es que, en vez de ello, por más que nos guste o nos guste su contenido, eso no es una cuestión que nos preocupa, en lugar de enfrentar a la llamada subversión mediante el empleo de esos medios que no eran ilegales, se recurrió de manera directa y no instrumental a la fuerza de las armas. Pero lo interesante es señalar acá, y ahora que la Cámara indicó que cuando la Junta Militar tomó el poder tenía amplias facultades en el Estado en que se encontraba la lucha antisubversiva, al igual que las autoridades que le estaban subordinadas, y entre los medios que no habían sido ilegales, los jueces mencionaron la posibilidad de arrestar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a todos los presuntos terroristas, respecto de los cuales no hubiera probanzas suficientes como para someterlos a la justicia. Esta potestad era consecuencia del estado de sitio vigente desde el citado decreto 1368 del año 74. Se mencionó entre los fundamentos de la norma el deber del Estado de proteger la vida, la tranquilidad y el bienestar de todos, de erradicar con toda energía expresiones de una barbarie patológica presuntamente desatada como forma de un plan terrorista y criminal contra la nación, que entonces era procedente la adopción de medidas de excepción para lograr esos fines, y que la generalización de ataques terroristas promovía la necesidad de ordenar todas las formas de defensa y de represión contra nuevas y reiteradas manifestaciones de violencia. Es útil recordar aquí que el artículo 23 de la Constitución Nacional establece que el presidente tiene la potestad de arrestar personas y trasladarlas de un punto a otro del territorio nacional si es las personas respecto a las cuales se efectuará esa medida en todo el sitio no eligiesen la opción de salir del país. El estado de sitio declarado de ese modo se mantuvo vigente mientras permaneció en el poder del gobierno democrático que lo dictó y también durante el periodo de facto que siguió hasta 1983. Ese estado de sitio dispuesto mediante el decreto 1368 fue prorrogado por el decreto 2717 del 75 y recién se ordenó su cese el 29 de octubre del año 83 a través del decreto 2834 del 83. Por supuesto que esto no implica que quedaran derogadas todas las garantías, como ya dije, reglamentadas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, reglamentadas en los diferentes ordenamientos procesales que regían la nación. Me interesa destacar aquí que este repaso demuestra que en la época de los hechos la nación se encontraba en estado de sitio y las fuerzas militares tenían facultades para detener personas en ciertas circunstancias sin orden judicial. En este debate también se produjo prueba que permite concluir que en la llamada lucha contra la subversión existió un nivel revestido al menos de una apariencia de legalidad en el mismo sentido que lo hizo la Cámara Federal en la causa 3. De modo que no puede decirse, como lo hicieron los acusadores, que todas las detenciones que fueron objeto del proceso fueran ilegales. Es que la alquimia que nos plantea el Ministerio Público Fiscal tiene como consecuencia que cualquier detención fuera ilegítima y por eso se sustenta en una marginación a la situación de hecho. Es como si hubiera una especie de derecho a realizar esas conductas prohibidas por la ley, a partir de lo cual toda persecución penal de esos ilícitos fuera intrínsecamente delictiva. Y acá aparece el componente temerario de la acusación. Todo este contexto planteado fue además circunscrito del mismo modo en la época del retorno a la democracia o de transición democrática. Así, mediante el decreto 157 de fecha 13 de diciembre de 2003, el presidente Alfonsín valoró como estadista y sostuvo que en el mes de mayo del 73 los órganos constitucionales para la legislación
sancionaron una amplia y generosa amnistía con el propósito de poner punto final a una etapa de enfrentamientos entre los argentinos y con la aspiración de que esa decisión de los representantes del pueblo sirviera como acto inaugural de la paz que la nación anhelaba. Que el cumplimiento de su objetivo se vio frustrado por la aparición de grupos de personas, los que, desoyendo el llamamiento a la tarea común de construcción de la República y democracia, instauraron formas violentas de acción política con la finalidad de acceder al poder mediante el uso de la fuerza. Que la actividad de esas personas y sus seguidores, reclutados muchas veces entre una juventud ávida de justicia y carente de la vivencia de los medios que el sistema democrático brinda para lograrlas, sumió al país y a sus habitantes en la violencia y en la inseguridad, afectando seriamente las condiciones de convivencia, en la medida que éstas resultan de imposible existencia frente a los cotidianos homicidios, muchas veces en situaciones de alevosía, secuestros, atentados a la seguridad común, asaltos a unidades militares, de fuerzas de seguridad común, de establecimientos civiles y daños. Delitos, todos estos que culminaron con el intento de ocupar militarmente una parte del territorio de la República. Que la dimensión que alcanzaron estos flagelos en la sociedad argentina no puede explicarse solo por motivos racionales. Debe reconocerse la existencia de intereses externos que seleccionaron a nuestro país para medir sus fuerzas. Que la instauración de un estado de cosas como el descrito derivó asimismo en la obstrucción de la acción gubernativa de las autoridades democráticamente elegidas y sirvió de pretexto para la alteración del orden constitucional por un sector de las Fuerzas Armadas que, aliado con representantes de grupos de poder económico y financiero, usurpó el gobierno. Y mediante la instauración de un sistema represivo y legal, deteriora las condiciones de vida del pueblo al cual condujo. Además, al borde de una crisis económica y financiera, a una guerra y a una derrota en otra sin precedentes. Que la restauración de la vía democrática debe atender, como una de sus primeras medidas, a la reafirmación de un valor ético fundamental, afianzar la justicia. Con este fin corresponde procurar que sea promovida la persecución penal que corresponda contra los máximos responsables de la instauración de formas violentas de acción política cuya presencia perturbó la Argentina, con particular referencia al periodo posterior al 25 de mayo de 1973, fecha en la cual, como recordamos todos, fue el ascenso del presidente Campo. Esta posición de enfrentar a quienes cometían esas acciones delictivas, que allí se describen a través de normas de mayor intensidad de la persecución, jamás puede ser entendida como una instauración del plan sistemático, como ya se dijo. Paso a analizar el segundo componente de este planteo contexto general, que es la relativa. A partir de toda esta interpretación de este contexto, la conclusión acerca de que antes del 24 de marzo de 1976 no existió ese plan general al que el señor fiscal pretende atribuir a los hechos que integran la causa Ningüi. Acerca del comienzo del plan sistemático o acerca de la inexistencia de un plan sistemático previo al 24 de marzo de 1976. En efecto, para fortalecer esta descripción y terminar el momento de comienzo del plan sistemático, debo recordar que en el informe elaborado por la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas Nunca Más, EUREVA, primera edición 1984, se consignó claramente que durante la década de 70 la Argentina fue convulsionada por el terror que provenía tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado. Como se ve, todo se centra en el 24 de marzo. También en el aspecto de la Corte Suprema que sitiera al inicio de este alegato, por otros motivos, se destacó que las gravísimas violaciones masivas a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar que configuran delitos de lesa humanidad y debe resaltarse en procesos, las gravísimas violaciones masivas cometidas durante la última dictadura militar configuran delitos de lesa humanidad, con lo cual circunscribe esas violaciones masivas a la última dictadura militar comenzada el 24 de marzo. Y también dice, debe resaltarse que en procesos como el presente, en los que se dilucidan hechos vinculados a un inconcebible horror que primó durante la última dictadura militar. Esto es interpretación de la Corte Suprema, si bien se trata de un óbiter.
En este punto realizaré un análisis normativo que en algún caso puede superponerse con la primera parte, su completa decisión me ha resultado imposible. Antes de ello, no puedo dejar de señalar que resulta ni más ni menos que un razonamiento falaz la pretensión de afirmar la existencia de un plan sistemático a partir de verificar que en el periodo anterior pudieron ocurrir hechos delictivos en el marco de la persecución de las personas por delitos relacionados a su participación en organizaciones terroristas. Esta falacia se la conoce como falacia del consecuente, en la que se verifica un elemento como verdadero y se infiere incorrectamente que el antecedente es verdadero. En el caso sería, verificado que el sujeto A fue víctima de violaciones a sus derechos humanos, esa verificación nos permite inferir erróneamente la existencia de un plan sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos a una parte de la población de la que el sujeto A pertenece, cuando en rigor lo correcto sería verificar primero el antecedente del mismo modo que se verifica la segunda proposición. Así lo entendió la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal en el citado caso del comienzo de este debate por esta misma defensa, Carrizo Salvadores, Carlos E.D.B. y otros sobre el recurso de casación, registro 740 del 9 de junio del año 2016, dije a la tercera, sí, en el que se dijo que se trata de un caso de lesa, obviamente. Ahora bien, se aprecia de la lectura de los fundamentos del fallo que la existencia de ese plan sistemático de aniquilamiento previo al golpe militar del año 76 no existe más que en la exclusiva subjetividad de los señores magistrados y que carece, por ende, de todo sustento en las pruebas incorporadas al debate. En efecto, sin perjuicio de la cita de distintas normas que se dictaron tanto en gobiernos civiles como militares, previos al referido golpe de Estado para contrarrestar la actividad de la denominada subversión, no existe en todo el pronunciamiento, ni tampoco se desprende de las pruebas rendidas en el juicio, un solo elemento o dato objetivo que permita afirmar que el gobierno constitucional del año 74, indebidamente influido por las Fuerzas Armadas, implementara un plan sistemático y generalizado de exterminio contra un sector de la población al que se identifica como enemigo por razones políticas. Tampoco se explica ni se advierte de dónde surge y en qué se sustenta la afirmación de que las Fuerzas Armadas comenzaron con este plan antes del año 76 y que lo ejecutaban durante esas épocas previas con una mínima injerencia de las autoridades constituidas. Más de suyo que aquí no se pretende desconocer que para la fecha de los hechos en materia de estudio existía un claro y evidente clima de violencia política donde se perpetraban crímenes y atentados cometidos por distintas agrupaciones o bandas y como contrapartida probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas de parte de las fuerzas de seguridad. Pero lo que no es posible afirmar, al menos con datos objetivos serios, es que para ese entonces existiera el inventado plan de ataque sistemático contra la población civil, que sí se desprende de las masivas violaciones a derechos humanos que se tuvieron por ciertas en la causa 13 que tanto vengo citando y que a partir de la reapertura de las causas de derechos humanos como divulgación de lo establecido en el fallo Simón, hubo de ser considerado numerosos precedentes de tribunales federales de todas las instancias del país, pero siempre en relación a hechos cometidos con posterioridad al 24 de marzo de 1976, es decir, al golpe que marcó el comienzo del denominado proceso de reorganización nacional. En esta coyuntura, la visión histórica de los acontecimientos que se pretendió dar en la sentencia para encuadrar los sucesos como parte de un plan sistemático de exterminio solo encuentra apoyatura en la mera subjetividad de los jueces y no se corresponde con la inveterada jurisprudencia que se ha trazado en la materia. Quizás realmente los magistrados integrantes del Tribunal Acuo están íntimamente convencidos de que ese plan existió antes del golpe de Estado y que los hechos integraron parte de ese designio criminal. Sin embargo, en el marco de un proceso penal, una sentencia de condena no puede fundarse en la sola voluntad de los jueces, sino que las afirmaciones que ella contenga deben apoyarse en elementos de convicción que permitan reconstruir los extremos de la imputación con certeza, cuestión que en el caso no apreciamos que haya ocurrido, al menos para sostener que durante el año 74 se había puesto en marcha el reventado plan sistemático y generalizado de exterminio contra un sector de la población civil.
Notamos antojadizo y arbitrario el análisis efectuado por el tribunal a la hora de describir histórico, pues tomó el propio hecho que debía juzgar para tratar de mostrar la existencia del supuesto plan de exterminio. En efecto, vimos que en parte de ese relato el tribunal dijo que el plan sistemático y generalizado dio inicio claramente a modo de terrorismo de Estado el 24 de marzo del 76, pero dicho plan debió ponerse en evidencia y así lo muestra el hecho de esta investigación tiempo antes. Así queda claro el preconcepto que los magistrados tenían del evento que debían juzgar y cómo lo enmarcaron dentro de un plan que no existía o al menos no se probó en el debate. Es que precisamente para intentar acreditar ese plan, tomaron como base el episodio objeto del proceso, para luego sostener que ese mismo evento fue cometido dentro del referido plan y así poder considerarlo como delito de lesa humanidad. Como se aprecia, el razonamiento es circular y por ende carece de entidad suficiente para comprobar el hecho que hoy nos toca juzgar, se haya cometido dentro de un ataque previo, masivo y generalizado contra la población civil. Este último extremo, insistimos, no se ha probado en el debate y ello es lo que impide considerar que el episodio analizado reúna los requisitos para ser considerado un delito de lesa humanidad con todas las consecuencias jurídicas que ello comporta. Como se ve, el razonamiento que hace el tribunal, cuya sentencia se anuló en el recurso de casación, es el mismo que hace el fiscal en este juicio. A partir de la verificación de un hecho concreto, pretende justificar la existencia de ese plan sistemático, incurriendo en ese vicio de razonamiento que acabo de señalar como falacia de consecuente. La Cámara de Casación lo llama razonamiento de tipo circular. Para lograr la decisión que pretendo obtener de este tribunal, debo analizar las diferencias que existen entre la posición que sostengo y la que sostiene el Ministerio Público Fiscal. Esencialmente, este último sostiene que aún antes del 24 de marzo del 76 existió en San Juan un plan sistemático de violaciones masivas a los derechos humanos. Por mi parte, yo no discuto la existencia de ese plan, pero entiendo que aquel no comenzó sino hasta el 24 de marzo de 1976. Una aclaración: el Ministerio Público Fiscal no ha siquiera intentado demostrar en qué momento concreto comienza el plan sistemático, sino que se limita a afirmar de manera genérica y errada su existencia anterior sin dar grandes precisiones. Y acude a la teoría de derecho notorio y a hechos ocurridos en la ciudad de Mar del Plata, lo cual ningún aporte hace a la vida democrática e institucional de esta provincia. Entiendo que la totalidad de los hechos enrostrados a mis pupilos que tuvieron lugar antes del 24 de marzo del 76 no pueden ser considerados como delitos de lesa humanidad y por ende, aun cuando se afirme la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, tal conclusión no puede alcanzar a este universo de casos y por consiguiente se solicita al tribunal, que esa es la decisión que pretendo, que declare la extinción de la acción penal por prescripción de conformidad establecida en los artículos 59, inciso 3, 62, inciso 2 del Código Penal y en consecuencia la absolución de todos mis asistidos con relación a esos hechos. Me refiero a esos hechos, los que integran la causa Nimetti, por supuesto. Estos claramente, por lo menos por este motivo. Estos resultan claramente ajenos al denominado plan sistemático. ¿Por qué digo esto? Sabido que la conceptualización de los delitos de lesa humanidad ha sido producto de una larga discusión y de una larga evolución histórica, cuya codificación penal ha sido alcanzada con el Estatuto de Roma, particularmente el artículo 7 de dicho cuerpo normativo. Así, el artículo 7 del Estatuto contiene el siguiente relevante texto. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Similar denominación contiene el Estatuto del Tribunal Internacional de Ruanda, en torno a la existencia de un ataque generalizado y sistemático. La Corte ha delineado el concepto de lesa humanidad en el fallo del hecho René Jesús, en el cual, con revisión al dictamen del Procurador General de la Nación, señaló que son 4 los elementos particulares que requieren la descripción de los crímenes contra la humanidad. Se trata, en primer lugar, de actos atroces, en segundo lugar, deben ser llevados a cabo como parte de un ataque generalizado y sistemático, en tercer lugar, ese ataque debe estar dirigido a una población civil y por último, un elemento descrito como complejo es que la existencia de un ataque realizado de conformidad con una política
de un Estado o de una organización o para promover esa política. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Buenovaldo versus Argentina, sentencia del 11 de mayo del 2007, dijo en su punto 87 que los hechos no deben ser considerados como delitos de lesa humanidad porque no formaron parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, siguiendo el criterio presentado en el caso de Bonacira del Llano versus Chile. Me interesa destacar de esta descripción la característica referida a la sistematicidad. El Tribunal Penal para la ex Yugoslavia se ha referido a la sistematicidad como la existencia de un patrón o de un plan metódico. Cita el fallo Prosecutor versus Tadic del 7 de mayo del 97. No se puede soslayar en torno al punto la valiosa sentencia del año 84, ya que de ella podemos extraer desde cuándo se inició el plan sistemático. Concretamente, allí se dijo que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no significa un cambio sustancial en las disposiciones legales vigentes en esa fecha en punto a la lucha contra la subversión, como ya lo dije antes, pero que ello no implicaba la puesta en marcha del denominado plan sistemático. Con secuestros, torturas y desapariciones comenzó precisamente a partir del golpe de Estado y en ello no deben existir confusiones. A dichos efectos, la publicación de Andrea Morcuis, Memoria de Vida, editorial Código 1999, página 62-63. Pero retomando la causa 13, se dijo: la implantación de tal sistema en forma generalizada fue dispuesta a partir del 24 de marzo del 76, lo que parece indudable si se tiene en cuenta que una decisión de esa naturaleza implicaba, por sus características, el control absoluto de los resortes del gobierno como condición indispensable para garantizar la impunidad del referéndum. Así lo demuestra palmariamente la circunstancia de que no se registre constancia sobre la existencia de los principales centros de detención con anterioridad a esa fecha. En conclusión, resulta claro que estos hechos son anteriores al 24 de marzo del 76 y que no presentan la sistematicidad propia del plan que se puso en marcha de manera sistemática el día anteriormente señalado. En virtud de ello, no pueden ser considerados en modo alguno delitos de lesa humanidad. Conforme surge de la acusación, la totalidad de los presuntos hechos imputados a mis asistidos, a saber, privaciones ilegales de la libertad agravadas por el uso de violencia o amenazas y por haber durado más de un mes, así como los tormentos padecidos por Enrique Horacio Nasif, María Josefina Casado Nasif, Guillermo Rabe, Federico Hugo Salazar, José Williams Gómez, Washington Alejandro García, Miguel Juan Pallero, Mario Lucio Tello, Omar Orlando Tello, Jorge Antonio Miranda, María Cristina Leal, Oscar Alfredo Acosta, Virginia Irene Rodríguez, Susana Hilda Sinfoti, Pedro Ochoa, Francisco Leonardo Martínez, Luis Alberto Urquiza, Carlos Ricardo Domínguez, Jorge Horacio de los Ríos, Roberto Guido Monfrinotti, Carlos Adolfo Astudillo, Jorge Luis Marambio, Víctor Florencio Correa y Mauricio Saturnino Montenegro. Tales hechos, aun admitiendo su existencia tal como fueron oportunamente descritos por el señor fiscal, lo que será discutido en el próximo punto, no formaron parte del plan sistemático instaurado a partir del 24 de marzo del 76. Como planteo final de este punto, voy a recordar al tribunal que durante el debate esta defensa ha generado casi como una marca registrada, que fue la de preguntar a diversos testigos especialmente seleccionados acerca de las diferencias que pudieron existir antes del 24 de marzo del 76 y con posterioridad a esa fecha. No pretendo ahora reeditar toda esa información que ya ha sido introducida, pero sí señalar que todos ellos reconocieron que dicha fecha constituye un cambio sustantivo, que no se trató de una continuidad, que no se trató de una continuidad que se fue agravando, sino que a partir de allí existió de manera radical un quiebre. Ese quiebre, ese cambio sustantivo, es ni más ni menos que el comienzo de la implementación del plan. A pesar de que, como dije recién, no voy a reeditar todas esas declaraciones. Sin embargo, sí voy a reproducir ahora breves fragmentos de las declaraciones testimoniales prestadas en este debate por los señores César Rioja y Aldo Morán. Ellos fueron especialmente seleccionados, puesto que el primero es además un profesional del derecho al día de la fecha, en aquel entonces revestía la calidad de presidente del bloque de diputados de la legislatura de la provincia de San Juan. Por lo tanto, su aporte no constituye
una descripción que solo se aprende a través de los sentidos, sino que está nutrida de la narración de ni más ni menos que un importantísimo referente de la historia política de aquel entonces y hoy en la provincia de San Juan. Por su parte, ocurre algo similar respecto de Aldo Morán, ya que éste revestía una muy importante jerarquía dentro de la agrupación Montoneros. Esto es la de oficial. Tal es así que el propio Mario Firmenich no revestía sino la jerarquía de oficial superior. Así las cosas, contamos con la apreciación sobre este punto particular de un abogado y presidente del bloque de diputados de la legislatura de San Juan que tuvo una participación política en la época en que ocurrieron los hechos objeto de este debate, y la apreciación de un oficial montenegro íntimamente relacionada con las circunstancias vinculadas a la persecución de diversas personas pertenecientes a esa organización, acerca de si puede o no predicarse una continuidad o si el golpe implicó el inicio de un plan sistemático. Pido permiso al tribunal para hacer la reproducción. ¿Se puede ver? Todavía no. Entonces, con esa oración voy a pasar a la parte que me interesa que el tribunal tome conocimiento o refrescar. Cuarto eran ventas, pero tengo muchas dudas. San Juan era absolutamente, era tranquilo, el gobernador era un hombre criterioso, amplio, que sabía que estábamos viviendo un momento de gran complejidad en la Argentina, intentó mediar en orden a encontrar situaciones que terminasen con una situación que era insostenible. No había alteraciones grandes del orden. Creo que yo lo denuncié la vez anterior, creo que lo mataron y creo que fue un operativo militar planeado en el Marquesado al comisario Paqueta. A Paqueta lo matan el 23 de marzo a mediodía, a la siesta, con 15 tiros de FAL. No lo conocía Paqueta, yo no lo conozco. Pero en un operativo claramente destinado a generar una alteración del orden público. 23 de marzo, a un día antes del golpe. Totalmente. Perdón, no sé si se escuchó la pregunta. La pregunta, ¿sí? Está totalmente desordenada. Y con la instrucción del gobernador de respetar la integridad física, el pensamiento y la diversidad de criterios de quienes estuviesen detenidos. Sí. Era presidente del bloque de diputados de la legislatura. Yo creo que totalmente. En el periodo constitucional, 24 antes del 24, no tengo casi ninguna duda de que se respetaba. Eso en cuanto al testimonio de quien era el presidente del bloque de diputados de la legislatura y que siguió manteniendo una vida política muy activa hasta la actualidad. Creo que es un testimonio valiosísimo. Y la respuesta creo que fue muy clara en cuanto a que estaban las respuestas literales absolutamente subordinadas al poder político. Paso ahora al segundo testimonio que me interesa realizar en un breve fragmento también.
gente que quedó detenida, como dijo usted, compañeros que quedaron detenidos antes del 24 de marzo del 76, que hayan sufrido premios? Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan? Bueno, por ejemplo, Nívoli, la esposa de Nívoli, y bueno, y hay tantos que en este momento no. Eso usted, ¿por qué lo sabe, digamos? Porque esto, bueno, eran, primero que, digamos, lo que salía en la prensa, él que estaba preso, ¿no? Eso también, como yo le hago referencia. Sí. ¿Cómo yo me entero de estos hechos legales? Porque había, desde el partido justamente auténtico, había abogados que estaban en la defensa de estos compañeros, ¿no? Por las redes ilegales y todo esto. O sea, todo desde un punto de vista legal, ¿no? Como es un Estado de Derecho, por más que las cosas no anduvieran todo bien, pero se hacía de ese modo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Todo absolutamente legal en el marco de un Estado de Derecho, a pesar de que hubiese algunas circunstancias. Luego de esta información voy a formularle al tribunal la siguiente reflexión. A la hora de decidir acerca de este punto, entiendo que deberán analizar las únicas 3 opciones posibles que nos permite la valoración de este importantísimo testimonio. Descartando de que se trate de un error, lo que resulta inadmisible para este tipo de personalidades que acabamos de mencionar. Las opciones son: o el doctor Gioja no fue veraz, lo que ciertamente entiendo que está absolutamente descartado. O, como el doctor Gioja explica, antes del 24 de marzo del 76, las fuerzas de seguridad estaban absolutamente subordinadas al poder político y además en San Juan existía una especial tranquilidad de lo que se deriva la inexistencia del mentado plan sistemático antes de esa fecha. O, como tercera opción, por el contrario, existió un plan sistemático antes del 24 de marzo del 76 y el entonces gobernador Camus formó parte de ese plan, ya que él y no otro controlaba las fuerzas de seguridad. Creo que la conclusión acerca de la inexistencia del plan sistemático se impone de manera categórica, y vuelvo a recordar que la existencia de duda sobre este punto también debe de beneficiar a mis asistidos. Por ello, solicito al tribunal que en el momento oportuno declare la extinción de la acción penal por prescripción de conformidad a lo establecido en los artículos 59, inciso 3, 62, inciso 2 del Código Penal, y en consecuencia absuelva a todos mis asistidos de los hechos relacionados a lo que constituye el objeto procesal y por el cual fueran requeridos y pedidos que sean condenados en el marco de la causa Nívoli. Con este planteo cierro el contexto general y este pedido que había quedado diferido desde el momento de las cuestiones preliminares, y ahora esta defensa pública oficial va a pasar a analizar en concreto los hechos y la prueba en todas las causas que son materia de acusación por parte del señor fiscal. Debo señalar una cuestión a modo de introducción en este planteo. He notado que he cometido un error grave en este juicio. He intentado por todos los medios durante este largo año y medio, un poco más que ha durado este proceso, de acreditar la inocencia de mis asistidos respecto de los hechos respecto de los cuales fueran acusados. Esa pretensión que yo tuve como horizonte, como objetivo, estaba mal, estaba equivocada, pues en realidad el que debió haber demostrado la culpabilidad de ellos es el señor fiscal, y no lo logró. Y a partir del análisis que vamos a hacer de los hechos y la prueba, voy a verificar esta circunstancia. Es cierto que en algunos casos esta defensa va a poder acreditar de manera absoluta la imposibilidad física de la participación de algún asistido nuestro en un hecho determinado, pero en alguna otra oportunidad ello resulta materialmente imposible. Pero a la vez, de esa circunstancia no se puede colegir la pretensión que hace el fiscal, porque él debió haber probado durante su alegato acerca del supuesto puesto, perdón por la cacofonía. Es decir,
participación en el hecho, de cuál fue la intervención que tuvo y cómo lo puede acreditar. Y eso realmente no fue realizado. Por eso, en virtud de estas consideraciones, y por supuesto en virtud de la garantía de inocencia que nos acompaña a todas las personas, a todos los ciudadanos, todos los que estamos acá somos beneficiarios de esa garantía en la medida que seamos indicados de cualquier manera como imputados en un juicio, debe operar del modo que debe operar y no de otra manera. Dejo la palabra a partir de este momento a mi colega, el doctor Herrero, que va a continuar con el análisis de los hechos y de la prueba y de las imputaciones individuales a cada uno de nuestros asistentes.